Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con este video de función homográfica. En este caso tenemos un tipo de función racional. Reconocemos a las funciones racionales justamente porque vemos que una expresión es dividida por otra, ¿sí? En este caso son dos polinomios de grado 1. Y bueno, justamente la función homográfica se da ese caso. Eh, si lo consideramos como una fracción, el numerador es un polinomio de grado 1 o una función lineal y el denominador es otra función de grado 1 u otra función lineal. O sea que se da este caso. O sea, la potencia de la x es 1. Bueno, eh, vamos a trabajar con la forma general de la función. Está dada por esta fórmula. Después vamos a ver que tenemos que recurrir a ella para determinar ciertos elementos de la gráfica. Y justamente para lograr esa gráfica anoté esta serie de pasos que está bueno tenerlos en cuenta. Acá en estos pasos lo que voy haciendo es ir buscando y calculando los elementos que va a llevar el gráfico. Ahora más adelante voy a hacer uno de ejemplo para que vean qué forma tiene. La función que vamos a utilizar como ejemplo es esta de acá, ¿sí? 3x menos 1 sobre 2x más 2. ¿Sí? Vemos que los dos son dos polinomios lineales. Y tenemos esta serie de pasos. 5 pasos y el sexto gráfico. En el primero tenemos que encontrar el dominio. En este caso es muy importante determinar primeramente el dominio porque, a diferencia de otras funciones como las polinómicas, en este caso el dominio está restringido. Vamos a encontrar que un número del conjunto de reales, o sea de los infinitos números, no puede pertenecer al dominio, lo tenemos que excluir. El dominio son todos los valores que puede tomar la variable x. En este caso, como hablamos de una función racional, hay una división. La restricción en la división es el 0. No se puede dividir con 0. Entonces, el número que al reemplazarlo en esta x hace que esta cuenta sea 0, lo tenemos que sacar, ¿sí? Bueno, el siguiente paso es justamente la asíntota vertical, que lo que va a hacer es que está relacionado con el dominio justamente. Ese número que yo saco del dominio me va a determinar esta asíntota vertical. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de asíntota? No es más que una línea imaginaria, en este caso vertical, que me va a formar como de barrera. Vamos a notar que la función no va a atravesar esa línea vertical. En ese caso la función va a crecer hacia arriba o hacia abajo. Se va a empezar a tener esa tendencia. En el siguiente paso, el paso 3, aparece otra asíntota, que es la horizontal, que pasa exactamente lo mismo. Tenemos que la función se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Dependiendo. Y va a estar muy relacionado con la imagen. Es más, el número que, al igual que lo que nos pasa en este caso, el número que yo excluyo de la imagen me va a determinar que en esa posición va a estar la asíntota horizontal. Bueno, esto que estamos viendo ahora lo vamos a ver bien cuando hagamos el ejemplo. Cuarto y quinto paso son las intersecciones. La intersección con el eje x es la raíz de la función y la intersección con el eje y sería la ordenada al origen. Una vez que tenemos estos 5 pasos, estos 5 elementos ya resueltos, vamos a poder graficar y dar la gráfica aproximada. Bueno, voy a borrar y cambiar y vamos a empezar a hacer la gráfica. Bueno, continuamos. Acá ya tenemos escrito el ejemplo que habíamos empezado a trabajar. Paso 1. Vamos a determinar el dominio. El dominio, como habíamos hablado, son todos los valores que puede tomar la variable x, pero en este caso, al ser una función racional, como aparece una división y como sabemos no se puede dividir con 0. Entonces, el número que yo reemplace acá y haga que esta cuenta de 0, lo tengo que sacar del dominio. Para averiguar qué número es,
tenemos que resolver una pequeña ecuación. Vamos a tomar el denominador de esta función y lo vamos a igualar a 0. O sea, yo quiero saber que esta función me dé 0. Esta ecuación me dé 0. Entonces lo que hago es despejar, o sea, resuelvo la ecuación, paso el 2 restando, y después este 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. ¿Sí? Acá está dividiendo. Entonces, el número que tengo que restringir del dominio va a ser el menos 1. Comprobamos, si yo reemplazo con un menos 1 acá, esto me va a dar 2 por menos 1 es menos 2, más 2, 0. ¿Ven? Ahí se cumple. Entonces, cuando x vale menos 1, la función no está definida, porque me da 0. Entonces, doy como resultado, digo que el dominio son todos los reales, o sea, la notación de real se utiliza para anotar que son todos los números. Son todos los reales menos el menos 1. Menos. Se encierra entre llaves porque es un único elemento, no es un intervalo. Entonces por eso se utilizan las llaves. Bueno, ahí ya tengo expresado el dominio. Justamente en el paso 2, acá no tengo que calcular nada, porque como habíamos dicho, la asíntota vertical es el número que yo saco del dominio. Entonces voy a tener una asíntota vertical en x igual menos 1. ¿Sí? Hasta ahora todavía no sabemos qué es lo de la asíntota, no lo vimos en la gráfica ni nada por el estilo. En el siguiente paso ya vamos a empezar a dibujar. Bueno, en el siguiente paso, el paso 3, tenemos que determinar la asíntota horizontal. Para determinar esta asíntota tenemos esta pequeña formulita, a sobre c. Recordemos que en la forma general el término a es el que está en este lugar, el término b, el término c y el término d. O sea, estos 4 números son a, b, c y d. Entonces, tengo que hacer a sobre c, o sea, 3 sobre 2. Entonces, cuando yo reemplazo me va a quedar 3 medios. 3 medios es 1,5. ¿Sí? Si yo lo paso a decimal, tengo que hacer 3 dividido 2, me da 1,5. Entonces mi asíntota horizontal va a estar en i igual 1,5. Me conviene pasarlo a decimal porque me va a resultar más práctico a la hora de graficar. Bueno, y como pasaba con el dominio, la imagen también está relacionada con la asíntota horizontal. Entonces, la imagen, la voy a denotar así, va a ser todos los números reales menos el 1,5. Lo mismo que había dicho antes. Utilizo llaves para dar el único elemento. Bueno, acá tengo el paso 3 ya resuelto. Voy a hacer un bosquejo de mi gráfica para que ustedes vayan viendo cómo tendría que ir quedando. Me dice que tengo una asíntota vertical en x igual menos 1. Esa es la que habíamos calculado antes. Entonces lo que tengo que hacer es, suponiendo que el menos 1 lo tengo ahí, menos 1 de x lo tengo ahí. Y tengo una asíntota horizontal en 1,5. O sea, por acá a la mitad. Estas dos líneas, ¿sí?, me van a formar como un límite. La forma de las funciones homográficas son curvas que pueden ser así y así, o sea, siempre se enfrentan, ¿sí? Son curvas que se van pegando a las asíntotas, las recorren, ¿sí?, y se curvan cuando se encuentran, ¿sí? O sea, las dos curvas pueden estar enfrentadas de esta forma o enfrentadas de esta forma, ¿sí?, dependiendo la función. No sé cómo nos va a dar en este caso. Entonces lo que tenemos que nos faltaría determinar es justamente las intersecciones. O sea, ¿a qué me refiero? Si fuera el caso de que la función tenga esta forma,
tendríamos una intersección con el eje Y en ese punto y una intersección con el eje X en este punto. Y si fuera otro el caso, tendríamos que pasaría por acá y en el eje Y y por acá en el eje X. Eso es lo que tenemos que determinar. Justamente esos dos puntos nos va a determinar por dónde pasaría la gráfica. La gráfica es aproximada, ¿sí? Porque para lograr más precisión tendríamos que armar alguna tabla de valores. Bueno, vamos a empezar a calcular el paso 4, la intersección con el eje X. Bueno, continuamos con el paso 4, la intersección con el eje X. El símbolo de intersección es como una N o una U hacia abajo, se puede notar de esta forma. Y lo que hay que hacer básicamente es tomar la función e igualarla a 0. Entonces lo que tengo que hacer ahora es despejar la variable x para saber en qué número corta la función. Entonces igualo a 0 y empiezo a resolver la ecuación. Aquí en este caso voy a pasar multiplicando todo este término. Todo este término que estaba acá abajo lo paso multiplicando porque está dividiendo, ¿sí? Entonces, al multiplicar por 0 se me anula. Entonces, en definitiva, me termina quedando el de arriba igual a 0. ¿Sí? Ahí se me empieza a reducir la ecuación. Y ahora despejo. Voy a pasar el menos 1 sumando. Y el 3, que está multiplicando la x, pasa dividiendo. Entonces, este va a ser mi intersección con el eje x. Un tercio. Un tercio es 0,3 periódico o 0,33, como quieran llamar. Bueno, ahí ya tengo la intersección con el eje X. Me faltaría averiguar la intersección con el eje Y. Bueno, en el paso 5, la intersección con el eje Y también se anota de esta forma, el símbolo de intersección. Y lo que hay que hacer es reemplazar la variable X con 0. En el caso anterior igualamos a 0, en este caso reemplazamos con 0. Entonces, ¿qué es lo que es esto de reemplazar? Entonces, si yo tengo la función original, que con sus x, entonces saco la x y pongo un 0. Y hago la cuenta. Entonces, fíjense que yo al quitar la x y reemplazarla por el número 0, ya no tengo más una ecuación. Tengo un cálculo combinado. Entonces, cuando multiplico por 0, el 3 se anula igual que el 2. En definitiva, me termina quedando esta expresión. Me va a quedar 3 por 0, 0. Menos 1 sobre 0 más 2, menos 1 sobre 2, menos 1 medio. Entonces, la intersección con el eje Y es menos 1 medio o menos 0,5. ¿Sí? 0,5 es la intersección con el eje Y. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar el punto 6 de graficar. Acá tengo mi gráfica ya dibujada, un par de ejes, eje X, eje Y. Y lo que tengo que empezar a hacer es empezar a determinar y a anotar todos los elementos que encontramos. Primeramente las asíntotas. Tenemos asíntota vertical en x igual menos 1 y asíntota horizontal en y igual 1,5. Bueno, primeramente ubico el menos 1. Hice una escala de 1 en 1. Entonces tenemos el menos 1 ahí. Y el 1,5 por acá. 1,5. Bueno, entonces, la forma que vaya a tener las curvas de la función puede ser de esta forma, así, o de esta forma. Bueno, eso me lo va a determinar las intersecciones. Vemos que la intersección con el eje X está en 0,3. ¿Sí? Va a estar por acá. Y con el eje Y va a estar por acá, menos 0,5. Bueno, al estar de esta forma, no voy a poder, seguramente no voy a tener una función que pase por acá y por acá, porque si no, no tocarían estos puntos. Entonces, es claramente hace este recorrido. ¿Sí? Y su compañera, digamos, su antagonista, enfrente.
¿sí? Siempre se grafica de esta forma. Entonces tengo una curva que pasa por los dos puntos y enfrente la otra curva que refleja el mismo movimiento. Si hubiera sido así, tendría otra curva que reflejaría los dos movimientos. Bueno, es una gráfica aproximada, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma tendría ya terminada la gráfica de la función homográfica, ¿sí? Bueno, nos vemos, espero que hayan entendido. Nos vemos en los siguientes videos.